Entonces, bueno, la clase pasada platicamos un poco de qué eran esto de las variables, qué eran las expresiones, qué eran los enunciados. Ah, Platicamos de que básicamente las variables pues eran como cualquier cosa que definiéramos de esta forma, ¿no? X igual a 35, lo que sea, cualquier cosa que hiciéramos una asignación era una variable, ¿no? Bueno, platicamos de que las variables no podían tener cualquier tipo de nombre, que lo que estaba permitido que hubieran en los nombres eran letras mayúsculas y minúsculas, guiones bajos, ¿no? Y números, pero solamente al final, ¿no? No puede haber números en medio, solamente puede ser al final, ¿no? Platicamos que hay muchas palabras protegidas, o sea, lo que ya sea un comando, o lo que empiece con un número, o lo que tenga símbolos de operadores de Julia, no se pueden utilizar como identificador, ¿sí? No se pueden usar como nombre de variable. Platicamos de que las expresiones eran cualquier cosa que se evalúe un tipo, o sea, constantes, variables definidas o operaciones aplicadas a ellas, ¿no? Aquí estaban todos. Platicamos en particular de las expresiones booleanas, que son un objeto, o sea, son esta clase de cosas, pero que se evalúan a un tipo booleano, ¿no? Algo verdadero o falso, que ahí estaban las comparaciones, las constantes verdadero y falso, etcétera. Platicamos de que un enunciado era cualquier cosa que cambiara el estado de la máquina, o sea, declaraciones de variable, imprimir cosas en la pantalla y cosas más complicadas que veremos más adelante, ¿no? También platicamos de qué son las funciones y de cómo tratar con funciones. Platicamos que las funciones eran básicamente un identificador que utilizábamos para agrupar varios enunciados, ¿no? Para agrupar varios comandos de Julia o cualquier cosa de ese estilo. Entonces vimos que la sintaxis para definir funciones era esto de function, ejemplo, paréntesis, y adentro de esto los enunciados que quisiéramos agrupar bajo y al final poníamos end, ¿no? Vimos que este espacio era una tabulación, que lo había que poner con la tecla tab o con las flechitas. Vimos que, bueno, podíamos poner un montón de cosas, etcétera, 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 ¿no? Vimos que no podíamos poner nada dentro de los paréntesis, o que más bien si poníamos aquí variables dentro de los paréntesis, quería decir que las funciones tomaban un argumento o un parámetro que era algo que le dábamos a la función para que hiciera algo, ¿no? Como aquí que le damos un string name o cualquier cosa que se guardaba bajo la variable name, y aquí lo utilizamos para imprimir, ¿no? Vimos que si una función tiene un argumento y no se lo dábamos, iba a haber un error. Así como si no tenía argumentos y le dábamos uno, iba a haber también un error, etcétera, ¿no? Vimos que podían tener varios argumentos, no solo uno, ¿no? Como esta función que le dábamos a y b e intentaba calcular el punto medio de a y b, ¿no? Entonces aquí vimos que si le damos un argumento, una función, si no tenía argumentos, bueno, si no le damos los argumentos que pedía, no iba a correr, ¿no? Aquí le necesitaba uno, no se lo damos y no corre. Necesita dos, se lo damos y no corre. Aquí no necesita bueno, necesita dos y le damos tres y tampoco corre, ¿no? Entonces, bueno, platicamos de eso. Vimos otras funciones, vimos que si no le damos los argumentos del tipo, o sea, si le damos argumentos de otro tipo del que estamos pensados que tenga, o sea, por ejemplo, aquí con X y Y que hace, los resta, los eleva al cuadrado y luego le suma dos veces 2 por X por Y, ¿no? Entonces justamente vimos que si no hacemos eso, si le damos cosas ahí que no están, le damos un string y un número, o sea, un string lo va a intentar operar y me va a mandar también un error, ¿no? Porque me va a decir no puedo hacer restas de strings con números, etcétera, etcétera. ¿Todo bien con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, creo que no. Platicamos de esto de que las variables definidas dentro de las funciones no existen adentro, no existen en ningún otro lado, ¿no? O sea, platicamos que esta variable, por ejemplo, en la función punto medio, definíamos aquí en la línea 3 punto igual a más b entre 2, ¿no? E imprimíamos punto. Pero vimos que, pues justamente, si yo quería imprimir punto si yo llamaba la función punto medio y quería imprimir punto, me mandaba un error, ¿no? Y me mandaba un error porque me decía punto no está definido, aunque yo dentro de punto medio lo hubiera definido. ¿Por qué? Porque quedamos que las variables que están definidas dentro de déjame aumentar. ¿Ahí lo ven mejor o se sigue viendo muy chiquito? Yo lo veo bien. Ok.
Entonces vimos que justamente, ¿no? Punto definido dentro de punto medio no vive fuera, ¿no? Aunque ahí le definiéramos, solo vive dentro de la función, ¿no? Son lo que se llaman variables locales. Todo lo que está dentro de una función solo vive ahí, ¿no? No vive en el mundo exterior, ¿no? Vimos que también los argumentos, o sea, este que era A y este que era B, no viven fuera de la función, ¿no? No los puedo llamar fuera de la función. Y ya, hasta ahí quedamos. Entonces, ¿nadie tiene alguna duda con eso que estábamos viendo? Por ahora no. No, perfecto. Ok. Entonces, ahora vamos a terminar de ver lo que estamos viendo ese día. Vamos a platicar de algo que se llama las funciones útiles y las funciones vacías, ¿sí? Entonces, existe algo que se llama, bueno, esta terminología igual yo me la inventé. No sé si existe alguna terminología real. Yo me la inventé, así que, bueno, no lo intenten buscar porque no existe en ningún lado, ¿sí? Me la inventé porque esto normalmente es un tema más complicado de programación, entonces me lo inventé para que no tuvieran que ir como con la terminología usual que es más difícil de entender, digamos, o que se usa de otras formas. Entonces, nosotros vamos a decir que existen funciones útiles y funciones vacías, ¿sí? Una función útil es una función que toma un tipo, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es una función que al final regresa, y déjenme si quieren poner esto en negritas, un valor que podamos utilizar fuera de la función, ¿sí? O sea, las funciones útiles existen para que no tengamos este problema de que lo que definamos adentro o que algo que creemos adentro de una función no lo podamos utilizar fuera, porque vamos a ver que luego hay cosas que sí queremos utilizar fuera, ¿sí? Entonces, existen funciones útiles que son funciones que toman un tipo, ¿sí? Que al final, con una cosa que ahorita les voy a enseñar, pueden regresarnos un número o un valor para utilizar fuera de la función, ¿sí? Las funciones que hemos visto hasta ahorita en todo el notebook son algo que yo les voy a llamar funciones vacías, ¿sí? Es una función que solo ejecuta enunciados dentro de ella y que no nos regresa ninguna variable ni ningún valor calculado para poder usarlo afuera, ¿sí? Entonces, para que una función vacía, digamos, se vuelva útil, para que una función nos pueda regresar cosas al mundo exterior, ¿sí? Debemos utilizar la palabra return al final de ella y poner después del return y poner después, en lugar de junto más bien, el valor que queremos que regrese, ¿sí? Después de, después de que pongamos return, vamos a poner el valor que queremos que regrese al mundo exterior, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo que se llama punto medio útil, ¿no? Entonces ahora tengo una función que se llama punto medio útil. ¿Y qué diferencia tiene? Pues lo primero que hace es calcular el punto medio. Bueno, igual, acuérdense que cualquier línea que pusiéramos con un gato al inicio o con un hashtag al inicio es un comentario, ¿no? O sea, estas líneas son líneas que el intérprete de Julia ignora y no intenta entender como sintaxis del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace esta función? Bueno, aquí tiene un comentario que dice que calcula el punto medio, entonces define punto igual a a más b sobre 2, ¿no? Luego igual lo imprime en la pantalla, me dice el punto medio es tanto, pero al final dice return punto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este return punto? Que la función a final de cuentas, cuando yo escriba punto medio útil AB, se va a evaluar a esto que esté guardado en punto, ¿sí? Va a tomar el tipo o el valor de lo que haya quedado en punto, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, bueno, vamos a correr la función acuérdense que con este más corremos esto o con Shift Enter. Yo lo voy a hacer con Shift Enter. Entonces ya, esto nos dice aquí que ya se definió la función, ¿no? Generic function with one method. Y vamos a ver que ahora puedo hacer pun igual a punto medio útil del 0,1, ¿no? Entonces sabemos que el punto medio del 0,1 es un medio, ¿no? O 0,5. Entonces voy a correr esto y vean que me imprime el punto medio 0,5, pero ahora me regresa también, aquí me pone 0,5 también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Puede decir que yo puedo correr esta línea de imprimir pun, ¿sí? Que en la variable pun se quedó guardado para siempre ahora el valor de 0,5, ¿sí?
¿Tienen alguna duda con esto? Entonces ya podemos usar punt en todo lo que hagamos después de eso. Mira, Exacto. Entonces esto nos permite como que una forma, digamos, de sacar las variables dentro de las funciones, de que ya no se mueran aquí, ¿no? De que ya puedan vivir fuera de este lugar. ok, ok, gracias. Entonces esto es muy necesario porque, bueno, porque generalmente vamos a querer que las funciones sean útiles, ¿sí? No vamos a querer tener funciones vacías. Las funciones vacías son raras, son una cosa extraña de la naturaleza. Más bien lo que nosotros vamos a usar y casi siempre se utiliza son funciones útiles, ¿no? Las vacías casi no se usan. O sea, inclusive pueden preguntarse cuál es el tipo de PUM, por ejemplo, y van a ver que es un flotante, ¿no? Porque, bueno, la suma de estos dos da una fracción y yo le lo guardo en un flotante con 64 bits, etcétera, ¿no? Entonces, vean que si intentamos, déjenme correr la función punto medio, porque si no esto no va a funcionar. Ah, perdón. Vean que si intentó hacer lo mismo con la función punto medio común y corriente, va a pasar algo extraño, ¿sí? Me vuelvo a imprimir lo del punto medio es tal cosa, y sí puedo hacer esto de pun igual a punto medio, pero van a ver que pun, si le pregunto el tipo, no me va a decir que es un flotante ni que es 0.5, me va a decir que es nothing, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que esto sea nothing? Bueno, vamos a intentar ver qué es esto de nothing, ¿no? Vamos a, por ejemplo, si imprimimos pun, nos dice nothing, ¿no? Ahora en minúsculas. Entonces, ¿qué es esto de nothing, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí de nothing? O sea, no es un flotante como era acá, ¿no? Entonces, vamos a intentar operarlo. Vamos a intentar hacer nothing por 4. A ver qué sucede, ¿no? Nos manda un error, ¿no? Nos dice que nothing no puede operarse con otra cosa. No hay forma de multiplicar nothing por un entero. Entonces, estos objetos de tipo nothing, estas variables de tipo nothing que podemos hacer con cuando decimos una función vacía la hacemos igual a una variable, bueno, una variable la declaramos como el resultado de una función vacía, no sirven de nada, ¿sí? Este tipo nothing es algo que existe en Julia, pero que no sirve de nada práctico, ¿sí? O de nada que vayamos a utilizar. Simplemente nos dice que la función no tiene un return, ¿sí? Que a la función le faltó esta parte de poner return punto, entonces no regresa ninguna variable ni ningún tipo útil o bueno al mundo exterior, solo regresa nothing, ¿sí? Ok, Entonces entiendo que esto es medio confuso, ¿no? Porque ambas pueden utilizar para hacer esto de pun igual a lo que sea. Pero el punto es que si una función les regresa nothing, quiere decir que no tiene return o a lo mejor que tiene un return nothing por ahí, lo que sea, pero esta cosa de nothing es inútil, ¿sí? No nos sirve para hacer nada. Nosotros quisiéramos que la función nos diera el punto medio para operar, para hacer alguna cosa interesante, lo que sea, pero aquí no nos sirve de nada, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, vamos a cerrar esto, vamos a darle como clausura con lo que habíamos visto en la clase pasada de las expresiones y los enunciados, ¿sí? Vamos a ver qué relación tiene esto de las funciones con las expresiones y los enunciados, ¿no? Entonces, como verán, por definición dijimos que las funciones útiles evalúan algún tipo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las funciones útiles, como punto medio útil, que tienen la palabra return y que hacen que lo que nos regrese tenga un valor, un tipo determinado, quiere decir que las funciones útiles en realidad son expresiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo escriba, por ejemplo, punto medio útil y haga todo esto que hace aquí 1000 cosas, lo que sea, se va a evaluar a un tipo en particular, ¿sí? O sea, punto medio útil, el objeto así punto medio útil, se vuelve de tipo flotante, ¿no? O de tipo lo que sea que resulte de sumar a más b sobre 2.
Pero las funciones vacías, bueno, que eso queda claro. Queda claro que cuando ponemos un return y ponemos ahí un tipo, la función agarra un tipo en particular, entonces se vuelve una expresión. Pero puede ser cualquier tipo de, pues, de valor, Sí, el en, retorno. en principio sí. Ok. O sea que puede ser un entero o un flotante dependiendo de los valores que tomen A y B. Sí, puede ser, o sea, va a cambiar dependiendo de varias cosas, ¿no? Ok, va. Igual puede ser un string. Sí, puede ser lo que queramos. Pero el punto es que regresa algo que sea de un tipo en concreto, ¿no? Y que no sea nothing. Justo eso es muy importante. Las funciones útiles regresan un tipo que no es nothing, entonces son expresiones, ¿sí? Son expresiones en general, porque se evalúan a un tipo. Las funciones vacías, como punto medio, que solo lo que hacen es ejecutar enunciados y no nos regresan nada, esas son enunciados, ¿sí? Porque no se evalúan a ningún tipo, solo hacen cosas que cambian o pueden cambiar el estado de la máquina, pero no nos regresan ningún tipo, ¿no? Nos regresan algo, aunque evalúen a tipo nothing, vamos a poner como regla general que las expresiones se tienen que evaluar a algo que no sea nothing, ¿sí? Las expresiones tienen que evaluar o a booleanos, o a enteros, o a flotantes, o a strings, pero no se pueden evaluar a nothing, ¿no? Las funciones vacías se vuelven nothing al final. Entonces, no, esas funciones vacías son enunciados, ¿sí? No son expresiones. Entonces, eso es lo que distingue las funciones útiles de las funciones vacías. Las funciones útiles tienen return y se evalúan algún tipo que no es nothing, entonces son expresiones. Las funciones vacías no tienen return, se vuelven nothing, entonces son enunciados. ¿Todo claro hasta acá? Hay una duda en el chat. A ver, déjenme revisarlo porque tenía abierto el Slack, no el chat, pero... Espérame, espérame. Dice Diego, ¿puede ser mixto? ¿A qué te refieres, Diego? O sea, para ti, ¿qué es mixto? Ah, ok. O sea, tú dices que tengo un string en integer. Sí, sí se puede, pero vamos a ver después que la forma de hacer eso de que regresen un string y un integer o que regresen varias cosas es con un tipo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, te lo voy a poner de una forma, de una respuesta fácil. Podríamos hacer que una función regrese una lista, ¿no? Y una lista puede tener dentro cosas de cualquier tipo. Entonces ahí nos podemos hacer que una función regrese una lista y dentro de la lista ya booleanos, strings, lo que yo quiera, ¿no? Entonces regresa un tipo en particular, una lista, pero resulta que una lista tiene dentro de ella más cosas. Entonces hay varios tipos de ese, hay varios, la forma de hacer que las funciones regresen strings e integers y varias cosas es con eso, con algo que se llama tipos compuestos o tipos, más bien con algo que se llaman contenedores, ¿no? Las listas se les dice también contenedores porque contienen varios objetos. Hay otros contenedores que vamos a ver que puedes usar para que una lista regrese más de una cosa. Digo, una función regrese más de una cosa. Chicos, ahorita siento que algo que está pasando un poco en el grupo es que los que creo que tienen como más experiencia o que han programado antes empiezan a tener dudas interesantes porque están empezando a ver esto de forma medio abstracta y como más locochona a lo mejor. Y lo que me preocupa es que los que no tienen experiencia con esto no estén entendiendo nada. Entonces, por favor, párenme o díganme algo si de verdad sienten que estoy yendo como muy abstracto o muy rápido, ¿no? Espero que los ejercicios conmigo y bueno, con los ayudantes sobre todo estén ayudándoles a aterrizar todo esto. Entonces, bueno, piensen si tienen alguna duda. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios rápidos y vamos a aclarar una cosa nada más, ¿sí? Que igual para relacionarlo con lo que vean en otras clases o con lo que les hayan enseñado en otras clases.
Cuando les dicen funciones en general en otras clases de programación o hablan de funciones a secas, cuando leen un texto de programación y les dicen una función, o cuando ven algún lugar les dicen con la función haz una función porque una función no sé qué, casi siempre, casi siempre en general van a hablar de funciones útiles, ¿sí? La gente por eso no dice, por eso no existe esta terminología en el mundo real, digamos, de funciones útiles y funciones inútiles. Casi siempre la función habla de funciones útiles, la gente habla de funciones útiles, ¿no? Porque las funciones que regresan nothing o que no regresan nada no son realmente, o sea, sí son usadas, sí son bastante usadas, pero no son, mm, no son tan comunes de encontrar al inicio, sobre todo cuando uno enseña a programar, ¿sí? Después se enseñan al final, pero casi no se enseñan al inicio. Entonces la gente en general cuando habla de funciones útiles, ¿no? Y por ejemplo, en muchos lenguajes tienes, bueno, hay que ser muy específico con qué es lo que va a regresar la función, etcétera, ¿no? Depende en general de varias cosas. Esto de útil e inútil, o bueno, útil y vacío, solo lo utilizo para enseñarles esto un poquito mejor, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Creo que no, profe. Los No. demás, los que no han dicho nada. Todo bien, profe. Acuérdense que sí, o sea, sí cuenta como participación responder cuando les pregunto si tienen una duda, ¿eh? Y acuérdense que eso se evalúa, entonces. Bueno, entonces, hay unos ejercicios en este notebook, ¿sí? Vamos a hacer vamos a hacer algunos. Si quieren, vamos a hacer dos. No sé. Ah, bueno, pues solo hay dos. Escojan cuál quieran que haga, el uno o el 2. El uno se trata de hacer una función que convierta de esféricas a cartesianas, que me tome r, teta y phi y me imprima las cartesianas correspondientes. El ejercicio 2 se trata de hacer una función que tome los valores Lx, Ly y Lz y me imprime el área de este triángulo que está aquí. ¿Cuál prefieren? El 2. Todos dicen que el 2. Sí, creo Sí, que el Ok. dos. Entonces, el 2 es un ejercicio feo porque la realidad es que el ejercicio es fácil de hacer. O sea, el ejercicio es básicamente implementar esta fórmula, pero ustedes tienen primero que pensar en cómo sacan la fórmula. Entonces, a ver, ¿alguien ya lo intentó? ¿O alguien tiene idea de cómo hacerlo, más o menos? Bueno, ese yo ya lo hice, creo. Eh, y lo que hice fue sacar las hipotenusas, ¿no? O sea, me imagino que aunque en la imagen se vea como que no estás tan en la orilla, la idea es que cada vértice está parece que en un vértice del prisma, ¿no? Sí, digo, aquí el vértice de hasta abajo no se ve tan bien, pero sí, todos los vértices del triángulo están en las esquinas del prisma. Si no, no se podría resolver. Vamos. Sí, bueno, lo que hice fue sacar esas hipotenusas, bueno, de cada lado de los prismas, porque me daban un lado del triángulo. Y lo que hice fue utilizar la fórmula de Herón para el área, que eso es con la que utilizas nada más los lados del triángulo. Ok, entonces, Jesús utilizó esto, ¿no? Jesús lo que utilizó fue básicamente la fórmula de Herón, que la fórmula de Herón lo que les dice es que si tienen un triángulo con lados A, B y C, entonces el área es esta, ¿no? Es S por S, la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C
donde S es el semiperímetro o es esta cosa de aquí, ¿no? A más B más C sobre 2. ¿Va? Entonces vamos a hacerlo como lo hizo Jesús, nada más para hacerlo rápido, ¿va? Pues aquí tengo la fórmula de Herón. Y aquí voy a hacer mi ejercicio 2, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para hacer esto es primero encontrar las hipotenusas del triángulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita cómo se hace eso. Por cierto, yo espero, en el Classroom ya les puse la tablita que tiene la sintaxis de Julia, ¿sí? Aquí en Classwork, en tabla de sintaxis de Julia, ya les puse, digamos, este PDF que tiene como muchos tips de sintaxis, ¿no? De los tipos que hay, cómo leerlos, cómo hacer operaciones, ¿no? Vamos, y ahorita vamos a hacer algunas operaciones, vamos a dejarlas, ¿no? Entonces, el ejercicio dice que hagamos una función útil, ¿no? Entonces, vamos a hacer que la función regrese algo, lo que sea, vamos a ponerle acá. Entonces, para hacer una función, empiezo con function, vamos a ponerle ejercicio 2, Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué va a tomar como argumento mi función? Va a tomar como argumento los lados del prisma, ¿no? LX, LY y LZ, ¿no? Vamos a poner aquí un end para que pues, la función, porque acuérdense que sin end no tiene sentido. Entonces vamos a ponerle end ahí, ¿no? Entonces va a tomar LX, LY y LZ. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Solo es el esqueleto de la función, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Entonces, lo que necesito en la fórmula de Herón es calcular los lados, ¿no? Saberme los lados del triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los lados. Entonces, vamos a poner un comentario para que sea obvio que hagamos eso, ¿no? Calculamos las longitudes de los lados, ¿no? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, vamos a hacer el primer lado y le vamos a poner A, ¿no? Entonces, en lugar de, vamos a ponerle lado 1. ¿Quién va a ser el lado 1? Pues, por ejemplo, el primer lado, los lados del triángulo son las hipotenusas de estos de aquí, ¿no? Es esta hipotenusa, esta de acá y esta de acá. Pero las hipotenusas de aquí, ¿quiénes son? Pues obviamente por el teorema de Pitágoras, por ejemplo, esta de aquí abajo es esto al cuadrado más esto otro al cuadrado. O sea, bueno, la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, que es Lx al cuadrado más Ly al cuadrado, la raíz de eso, ¿no? Entonces el lado 1 va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que si vemos la tablita, aquí nos dice que para sacar la raíz cuadrada podemos hacer esto de aquí, ¿no? De elevar a la 1 entre tantos, ¿no? Entonces el lado 1 va a ser, primero vamos a sumar Lx al cuadrado más Ly al cuadrado, y todo esto elevado a la 1/2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, es como en Excel. Entonces, vamos a hacer lo mismo para los otros dos lados. El lado 2 va a ser lo mismo, pero en lugar de ser Lx, Ly, es Lx, Lz. Y el lado 3 va a ser lo mismo, pero en lugar de tener Ly, Lz, vamos a tener perdón, en lugar de tener Lx, Lz, va a ser Ly, Lz. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe, todo bien. Este truco que acabo de hacer, digamos, para escribir esto en 2 patadas, que fue copiar y pegar el código de arriba, es algo igual a lo que se tienen que ir acostumbrando en general, ¿sí? Lo mejor para escribir código es escribir lo menos posible, o sea, copiar y pegar lo más que pueda.
Obviamente, si no tienen tanta práctica así, vayan escribiendo todo desde un inicio, ¿no? Entonces, ya calculamos las longitudes de los lados, ¿no? Ya tenemos los lados. Ahora, ¿qué más nos hace falta para la fórmula de Herón? Nos hace falta el semiperímetro, ¿no? Entonces vamos a poner aquí semi-perim, ¿no? Para que quede claro, para poner una variable que tenga un nombre significativo. O sí, vamos a ponerlo así y vamos a ver quién es esto. Pues son la suma de los lados, ¿no? Lado 1 más lado 2 más lado 3 entre 2, ¿no? Entonces ya tengo aquí el semiperímetro. Ahora ya solo me hace falta poner la fórmula, ¿no? Ya puedo calcular el área con estos valores. Entonces el área, ¿quién va a ser? Va a ser nuevamente, si quieren vamos a utilizar en lugar de semiperim, vamos a utilizar S, ¿va? Para que sea más corto. ¿O qué prefieren, S o semiperim? Ese. Ese, mucho Sí. más. Un problema para nombrar variables es que justo uno siempre quiere tener nombres que sean claros, pero el problema es que si son muy largos a la hora de escribir se vuelve pesado, ¿no? Entonces va a ser la raíz de S por S menos el lado 1 por S menos el lado 2 por S menos el lado 3, ¿no? Y al final pues ponemos return area. Entonces, bueno, ya corrimos la función, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa cuando la intentamos correr, ¿no? Entonces vamos a hacer área igual a ¿quién? Por ejemplo, ejercicio 2 Jesús de 1,1,1, ¿sí? Entonces esto me regresa 0.86025, que bueno, en principio no hay manera ahorita de saber que está bien, simplemente vamos a pensar que está bien, ¿no? En un principio la función está bien porque nos ejecuta todo esto de forma continua, ¿no? No nos manda ningún error de ejecución, no nos manda ningún problema, etcétera, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de hacer? Creo que no. Todo bien. Ok, nada más voy a enseñarles algo rápido nuevo, ¿no? Otra forma de calcular la raíz cuadrada es algo que se llama la función. Existe una función directamente diseñada para eso, que es square root, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacen square root de 9, le regresa esto, ¿no? Entonces, en general, para raíces cuadradas, es mejor hacer square root de x que x a la 1 medio, ¿sí? Entonces vamos a hacer la versión de la función que utiliza esto de square root, ¿no? Vamos a poner ejercicio 2 Jesús square root, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, igual nuevamente
el mismo ejemplo, solo que aquí le ponemos el square root. Y nos da el mismo valor, ¿no? Entonces, bueno, esta otra función square root también existe y es útil y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en principio esta fórmula de hacerlo con lo que decía Jesús se puede y funciona y está bien, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de hacer? Si no pusiera lo que está arriba Te cortaste, Valeria. de ejercicios generic function. Ah, bueno, ¿no? Ya te ¿Me escuchas escuchas? mejor, sí. Si no pusiera ejercicio 2 Jesús generic function with one method, aún así me tendría que salir, ¿no? O porque ese solo es como... Sí, o sea, aunque no te... O sea, esto por lo general Julia, el intérprete de Julia lo afloja cuando defines una función, ¿sí? No sé si, justo, bueno, no sé si en la versión que tú tienes, la nueva, ya no lo ponga, pero en general debería de ponerlo, ¿sí? O sea, para cuando corra una función y esté bien definida, les tiene que salir esto, o, no, o si les manda algún error es que no funcionó, pero en general les tiene que salir esto. Y obviamente la celda tiene que haber corrido, o sea, ya tiene que haber un número aquí, ¿no? Sí, ok, gracias. Entonces, esta era una forma de hacerlo, hacer la fórmula de Herón. Sin embargo, hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, que es la que ya veo en el chat que están diciendo ahorita, ¿sí? Y que es la que está en la sugerencia. Entonces, la sugerencia es, ¿qué representa la magnitud del producto cruce entre dos vectores? El área del paralelogramo. Perdón. Es el área del paralelogramo, ¿no? O sea, es el área del paralelogramo que cubre los dos vectores. Entonces, esa magnitud entre dos, ¿qué es el área del paralelogramo entre dos? El área de uno de los triángulos suscritos. Es el área del triángulo en el paralelogramo, ¿no? Entonces, imagínense que tienen aquí el vector que tienen los vectores que tienen, por ejemplo, que va de esta esquina a esta esquina, ¿no? O sea, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? Entonces, la magnitud del producto cruz de esos dos vectores me da el paralelogramo grande que está por acá, ¿no? El área del paralelogramo grande. Y si divido eso entre dos, ya me da el área del triángulo, ¿no? En efecto. Entonces, eso lo podemos hacer, ¿no? Entonces, imagínense que si ponemos el origen del sistema cartesiano aquí, en este vértice que está abajo, ¿quién es este vector que apunta hacia acá? ¿Quién es el vector que representa este lado, por ejemplo? Menos LX en... Podemos pensar lo positivo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que esto que abre hacia acá es el X, esto que abre hacia acá es el Y y hacia arriba es el Z, ¿no? Entonces sería como LX en X y LY. O bueno, sí, quizás mi ejemplo no fue el mejor. Vamos a poner aquí... vamos a poner aquí justo el origen del eje cartesiano, nada más que este va a ser el X, ¿no? Este que está acá, este va a ser el Y y el de arriba es el Z, ¿no? Entonces, ahora sí este se vuelve negativo en X y positivo en Y, ¿no? O sea, el X es este que está marcado como LX, ¿no? El Y es el que está marcado como LY y el Z es este de acá. Entonces, para preservar la orientación, este tiene que ser el X positivo y este el negativo, ¿no? Este tiene que ser el Y positivo y el de abajo el Y negativo. Y bueno, arriba está el Z positivo y abajo el negativo. ¿Sí tienen claro cómo está quedando mi sistema cartesiano? Sí, ¿Seguros? ¿Todos lo tienen claro? ¿Todos lo tienen claro? Sí. Entonces, en ese sistema, ¿quién es el vector que está acá? ¿Quién es el vector que abre hacia acá?
Menos LX, LY 0. Entonces, los vectores que representa el triángulo, que representa un lado del triángulo, con el sistema cartesiano puesto en el vértice más bajo en la imagen, es el vector es menos LX, LY, ¿no? Y bueno, obviamente como estamos en 3D, esto está en el plano, entonces es 0 en Z, ¿no? Ahora, ese es ese de aquí. ¿Quién es el de acá arriba? Cero en LX, LY en LY y LZ en LZ. Exacto, ¿no? Es 0 en X, o sea, en X está sobre el 0, en Y es LY y en Z es LZ, ¿no? El otro vector del otro vector que representa el otro lado es, pues justamente, ¿no? 0, LY y LZ, ¿no? Entonces podemos calcular analíticamente su producto cruz, ¿no? ¿Cuál es el producto cruz de estos dos? ¿Cuánto vale este producto cruz? Entonces, lo pueden hacer paso a paso si quieren. A mí me va a dar un poco de flojera, entonces lo voy a hacer en caliente. En la primera entrada nos queda LY, LZ, ¿sí? En la segunda entrada nos queda LX, LZ. Así. Y en la última entrada nos queda... aquí sí queda menos LX, LY, ¿no? Me están diciendo que queda en la de el menos en la del medio, pero no es cierto, ¿no? Porque en la del medio queda, digamos, Negativo, pero con el negativo de negativo, pero con el del negativo que propio tiene que ir en producto medio cruz. queda así, justamente, ¿no? Y en el de hasta afuera sí queda el negativo porque va LX por LY menos 0 por... Ah, no, va... Sí, sí queda, ¿no? LX por LY. Y luego queda C menos 0 por LY, ¿no? Entonces queda de esta forma. Y no hay una forma de calcular el producto cruz con una función o algo así. Eso podría ser un buen ejercicio. Sí, eso lo van a hacer eventualmente, pero por ahora vamos a hacerlo a mano, ¿sí? O sea, ya, bueno, ya teniendo el producto cruz, la norma es... Bueno, la magnitud del producto cruz es... Pues simplemente todo eso al cuadrado, ¿no? Es justamente square root de LY, LX al cuadrado más... Bueno, en realidad, siendo sinceros aquí, pues LY, LZ, luego es LX, LZ, LX y aquí LY, LX, ¿no?
¿Todo bien hasta ahí? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué hay un signo menos en la componente X? Sí lo dijiste, pero no. Sé Claro. algo de la orientación, pero no lo escuché Entonces, bien, perdón. acuérdate, este punto que está aquí más pegado, más hacia abajo, este vértice, es el origen de nuestro eje cartesiano, ¿no? Entonces, en esta Pero, dirección, en donde está LX, vamos a poner nuestro eje X, ¿no? sí. Como en esta recta. En la recta donde está LY, vamos a poner nuestro eje Y. Y en la recta donde está LZ, vamos a poner el eje Z. Entonces, como este de aquí es el X y este de aquí es el Y y este de aquí es el Z, necesitamos que, digamos, del X positivo, tú giras hacia la derecha y llegas al Y positivo. ¿Estás de acuerdo? Pero pudimos haberlo elegido para que quedara derecho las coordenadas, ¿no? Podemos haberlo Cambia mucho. elegido, pero lo elegimos así, digamos, para que quede. Lo elegimos en este punto para que quede bonito este vector y este de acá. Y, digamos, para que no vaya a pasar que donde está en la imagen LX se vuelve el eje Y, o donde quedó L, o al revés, que en donde está LY aquí escrito se vuelve el eje X o cualquier cosa, ¿no? Sí, lo podemos haber puesto de una forma más bonita, pero digamos, esta fue la que como que siento que queda bien con esto. Ok, vale, gracias. Sí, en principio es arbitrario si ponen su eje su origen coordenado en cualquier lugar, ¿no? Solo que va a quedar más o menos feos los vectores que abren o que definen este de aquí. Y como respuesta de eso, pues o sea, va a ser más difícil como hacer estas cuentas, pero en principio todos deben de llegar a que la magnitud del producto cruz sea esto, ¿sí? Y si la magnitud del producto cruz es eso, pues ya el área solo es eso dividido entre 2, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya nada más para comentar de lo anterior, Ajá. yo escogí el origen en la otra esquina y queda todo positivo. Entonces, pues nada más para evitar el signo. Ajá, ahí donde está la ollita, ahí mero. Sí, o sea, pueden tomarlo si quieren de otra forma, como quieran. Yo lo tomé acá. Es arbitrario. Entonces, aquí en realidad me faltó, digamos, el signo menos de este. Pero pues como está al cuadrado, no importa, ¿sí? Le podemos quitar el signo menos. Pero bueno, entonces ya aquí nos queda la magnitud del producto cruz y ya podemos hacer esto entre 2, ¿no? Para hacer el área. Entonces vamos a hacer nuestra función que ahora utilicé. Eso. Function, vamos a ponerle ejercicio 2 Diego. Y que toma LX, LY y LZ, ¿no? Entonces, aquí pues podemos hacer directamente área igual a quién, pues a la raíz cuadrada de Y por, ay, espera, por LZ al cuadrado más LX por LZ al cuadrado más LX por LY al cuadrado. Y que nos regrese el área, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos da para el 1, 1, 1. Ah, es que nos faltó dividir entre 2, ¿verdad? Si quieren vamos a hacerlo en 2 pasos para que sea más claro. Vamos a poner la magnitud del producto cruz es este.
y área, pues simplemente es mag cruz entre 2. Y ahora sí, ¿no? Nos regresa 1, 1, 1, que es nos regresa 0.86, bla, 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 que es lo mismo que nos regresó para acá. Entonces parece que los métodos están bien porque nos regresan, bueno, que ambos métodos tienen sentido porque ambos nos regresan lo mismo. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, me parece que fue más fácil. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un ejercicio que se ve muy sencillo, o bueno, que no se ve tan difícil, siento yo, que puede resolverse de varias formas, ¿no? Una forma, digamos, fue la forma más talachuda o más inmediata de no, pues con la fórmula de Ohm, bla, 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 bla. Pero si hacemos como un ejercicio matemático, un análisis más matemático, se vuelve más sencillo, mucho más sencillo de escribir. Entonces, a veces vamos a ver que conviene hacer esto de hacer un ejercicio matemático para obtener cosas más simplificadas, ¿sí? Más analíticas respecto a, o más parecidas a algo analítico respecto a lo que puede hacer la compu, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a tomarnos ahorita 3 minutitos o 4 minutitos para ahorita ya empezar con la clase 3, ¿va? Ok. Sí. Ok. Oigan, una pregunta rápida. ¿Prefieren que los videos que suba de las sesiones, los suba así como separados por partes o mejor de toda la sesión de jalón? Pues por parte está bien, creo Ok, que Sí, creo que por partes ayuda a encontrar un poco más si necesitas algo puntual. O sea, porque ya no estás buscando en un video de 3 horas. sí. Ok, entonces voy a parar y ahorita lo vamos a empezar. ¿Me recuerdan, por favor? una preguntita. En Markdown es exactamente igual que en LaTeX, ¿verdad? No real, o sea, sí para la mayoría de las cosas, pero puede que haya cosas que no funcionen. Ah, ok, ok. Entonces sí, no tengan, o sea, la gran mayoría de las cosas van a funcionar, pero si ponen ecuaciones muy, muy sofisticadas o algo así, eso va a fallar.